Ya estoy en esa cámara, ahí está, a la ley de educación superior, ahí va, ahí sintonizo. Se aprobó hace poquitos días esta reforma que es muy importante porque garantiza la gratuidad en la educación superior, en la educación universitaria y el ingreso irrestricto. Ahora, el bloque del PRO votó en contra. Vamos a tratar de entender por qué lo hizo. No fue tapa de los grandes diarios y tuvo los votos en contra de los bloques del PRO en el Congreso. Sin embargo, se trató de una de las noticias más importantes de los últimos días en lo que se relaciona con la enseñanza universitaria pública. A fines de octubre pasado, el Congreso aprobó y la semana pasada el Poder Ejecutivo promulgó una ley que modifica algunas cuestiones fundamentales de la, durante décadas cuestionada, Ley de Educación Superior que sancionó Carlos Menem durante los años 90. Se trata del proyecto de responsabilidad del Estado en la educación superior que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores y prohíbe cualquier tarifa directa o indirecta. ¿Qué significa que a partir de ahora en nuestro país la educación superior es considerada un bien público y un derecho humano? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad indelegable y principal del Estado respecto de la educación superior que determina la ley? Como en nuestros estudios está la autora del proyecto, se lo vamos a preguntar. Y aquí estamos con la doctora Adriana Puigros, que es diputada del Frente para la Victoria, impulsora de esta reforma y una gran pedagoga que, termina ahora su mandato y vuelve a la academia. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿por qué es tan importante esta reforma que venía, impulsándose, ya tenía media sanción de diputados del año 2013 y finalmente el Senado la convirtió en ley? Sí, siguió su camino natural, o sea que llegó a ser tratada por el Senado simplemente porque siguió el camino, esto lo recalco, porque se ha dicho que fue inventada para la campaña, etcétera, no. Fue presentada en 2011, aprobada en 2013. Y de hecho se hizo una gran consulta en foros universitarios previamente. Se hizo una gran consulta y la modificatoria lo que toca son los puntos nodales de la Ley de Educación Superior que habrá que cambiar, pero que, puesto que es la ley de 1995. Lo último que faltaba, la última ley que faltaba modificar o cambiar del bloque de leyes que estructuran el sistema educativo argentino y que fueron cambiadas por el kirchnerismo, modernizadas, adaptadas para incluir a todos, era justamente la educación superior. Así que con esta modificatoria también ha sido cambiada. Establece, por un lado, la gratuidad. Ahí había un aspecto que habría la posibilidad en la ley del 95 de fijar algún tipo de arancel. Sí, taxativamente está la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones y de hecho muchas universidades públicas lo están haciendo. Por eso justamente fue una urgencia de dictar esta ley para que quedara claramente establecido que las universidades públicas, ¿no? Las privadas es otra cosa, no hablamos de las privadas, que las universidades públicas en los estudios de grado no pudieran cobrar arancel, porque en realidad se estaba avanzando con el arancel directo, el arancel encubierto, sobre todo en subsedes de universidades, que son los lugares a donde llega la gente que no puede llegar a la sede de la universidad por razones económicas, porque trabaja, etcétera. ¿Que se están aplicando? No sabía que se estaban aplicando algún tipo de arancel encubierto. En muchos lugares, algunos directos y otros encubiertos, como si fueran viáticos para profesores o matrículas altas o pagar por examen, etcétera. Por eso fue necesario el dictar esta ley que establece taxativamente que no se pueden cobrar aranceles en los estudios de grado. El posgrado es otra cosa. Ahora, el bloque del PRO votó en contra. ¿Cuáles fueron los argumentos? Es muy claro, o sea, el PRO considera que como en la vieja universidad, la vieja hasta hace una, digo vieja porque está cambiando desde que asumió Bachelet, Universidad Chilena, y yo acabo de estar en Chile invitada por la Universidad de Chile para hablar de esto, para explicar el tema de la gratuidad. Recordemos que la presidenta Bachelet reasume el gobierno justamente que no se puede reelegir el presidente Piñera por el gran movimiento estudiantil a favor de la gratuidad y en contra del arancel. Claro, que en Chile hay que recordar que las familias se endeudan para poder enviar a sus hijos a la universidad con créditos que terminan de pagar muchos años después. Mira, me impresionó mucho. Yo obviamente conocí el problema, pero en estos días, la semana pasada, contada por la gente que lo atravesó, ¿no? Los protagonistas. O sea, una carrera universitaria cuesta una casa.
Entonces hay que elegir al hijo que va a hacer esa carrera universitaria, es decir, vender la casa o tomar un crédito que hay que pagarlo toda la vida. ¿Y son ahora, universidades públicas o no, son las todas públicas, privadas? No, hablo de las públicas, hablo de las públicas. Entonces, el cobro del arancel en las universidades públicas, es decir, significó... fue una burbuja como la burbuja española con la inmobiliaria que hizo estallar la crisis en España. Esto ocurrió con los créditos en las universidades chilenas. Y el problema es que una vez que se establece el arancel, volver para atrás es muy complicado. Una vez que se establece la privatización, que ese es el otro aspecto que está también en la modificatoria, ¿no? Que en Chile las universidades públicas estaban privatizadas porque se tercerizan funciones. Esto está ocurriendo también en universidades argentinas, que es, a ver, por ejemplo, que la fundación de un gran banco, el Santander, por ejemplo, se ocupe de la administración de cuentas de las universidades o de los campus universitarios. En los campus universitarios me mostraron en Chile la tarjeta del Santander, que es a la vez tarjeta de crédito y es la credencial para poder entrar en la universidad, para pasarla y entrar a la universidad, es la identificación. Con lo cual, la modificatoria que se aprobó en el Senado, que ahora es ley, establece que las universidades públicas argentinas no pueden establecer convenios que signifiquen la mercantilización de la educación. Bien, Adriana, dos cositas. Una tiene que ver con que uno de los cuestionamientos a la gratuidad de las universidades está relacionado con que muchos alumnos que van a colegios privados en el secundario y alumnas, es decir, familias que pueden pagarle un colegio privado bilingüe, después dejan de pagar cuando van a la universidad. Y si eso no es desigual, porque en definitiva las universidades públicas las paga el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es decir, toda la población que tal vez no accede a la universidad está sosteniendo los estudios de esos pocos, porque los que llegan a la universidad por un motivo o por otro y que se reciben es un porcentaje menor, ¿no? Sí, pero esos van a ser los que van a hacer los puentes, los médicos que van a atender en los hospitales, los pedagogos que van a enseñar, son los docentes, es decir, el conjunto, son los químicos, los físicos. Es decir, la sociedad necesita, el conjunto de la sociedad que financia las universidades públicas necesita esos profesionales. Y sí, quiero recalcar que el PRO votó en contra de esto, votó en contra en la Cámara de Diputados y votó en contra en el Senado. Fueron muy claros al respecto porque sí quieren una universidad para pocos, porque tienen la idea de que hay que educar a pocos y que al educar a pocos esto va de alguna manera a derramar sobre el conjunto de la sociedad y derrama espuma, ¿no? Es decir... Y el otro tema que te quería preguntar es, algunos de los comentarios que escuché como críticas, es que esta ley lo que va a hacer es que sea menos exigente los estudios. No, eso no tiene nada que ver, los estudios tienen que ser exigentes, es decir, el hecho de que entren a la universidad quienes terminan el secundario, ¿sí? Que no haya un examen de ingreso, no quiere decir que las universidades no puedan poner cursos de nivelación o como el CBC, pero esto ya lo hacen las universidades de acuerdo a los criterios que tengan en función de su autonomía, ¿sí? Y la exigencia en los estudios, ¿sí? No quiere decir que no se resuelve diciendo tienen que aprobar tantas materias por año. No, se resuelve enseñando bien y se resuelve en un buen proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga en cuenta las características de los alumnos y que tenga en cuenta los requerimientos de las áreas diversas del conocimiento. Y sobre todo, mira, si uno deja de... si uno, en lugar de contarnos la deserción universitaria, que esto es lo que se dice mucho, ¿no? Hay 70% de deserción universitaria. Sí, bueno, los que terminan son un porcentaje menor de los que ingresan, ¿no? Claro. En primer lugar, sí, en todas partes del mundo. Pero la cuestión es que lo podemos pensar al revés. Si consideramos que haya títulos intermedios, ¿sí? Es decir, alguien que estudió 2 años, por ejemplo, en la carrera de medicina. Si en lugar de carrera de medicina abrimos el área de ciencias médicas, como tiene la Universidad de La Matanza, por ejemplo, en donde el estudiante puede entrar y hacer una carrera de obstetricia, de enfermería, etcétera. La Argentina Tecnicaturas. necesita personal paramédico, y lo digo para todas las carreras, no solo para medicina. Entonces, vos vas a tener que habilitar a los 2 títulos años,
Claro, entonces a los 2, 3 años tenés a alguien que puede seguir estudiando y llegar al título superior, digamos, Claro. pero que no es un desertor. Entonces, en este momento, una economista que trabaja conmigo está haciendo las cuentas y realmente me decía, mirá, me queda 15% de desertores si consideramos las cosas de esta manera. Claro. Ahora, si queremos una universidad elitista para pocos, ¿sí? Entonces sí, lo que hay que hacer es poner muchos filtros para que lleguen pocos y al conjunto darle una cultura general, que es lo que propone el PRO. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haberte acercado al Living de Vivo en Argentina para, bueno, analizar esta ley tan importante, esta reforma a la Ley de Educación Superior que se acaba de aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.